Hoy yo les voy a compartir 4 elementos que para mí son fundamentales desde mi mirada de alguien que es un estudioso de la programación neurolingüística, vale decir cómo nos programamos, ¿sí? Como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como profesores, como lo que sea, cómo nos programamos neurológicamente a través del patrón del habla. Y cuando digo del habla, ¿sí? Hablo del lenguaje. Cuando hablo del lenguaje, si hay algo que precede al lenguaje es el pensamiento. Todo lo que nosotros transformamos en palabra hablada o pensada, ¿sí? Mejor dicho, todo lo que hablamos antes lo pensamos, aunque a veces digamos, ay, lo dije sin querer, lo dije sin pensar. Mentira. Si lo dijiste, lo pensaste. No hay manera de decir las cosas sin pensar. Que no te hagas cargo es otra cosa, ¿sí? Pero si lo dijiste, lo pensaste, ¿sí? Y cómo esa lingüística, ese pensamiento, influye en nuestro sistema nervioso y nos va programando desde que somos muy pequeñitos. Nos va programando como hijos, como padres, como hermanos, como docentes, como vecinos, como ciudadanos, como lo que sea que desempeñemos en nuestra vida. Y es inevitable. Todos nacemos, dijo Carl Jung, originales y morimos copia. Y eso obedece a un proceso. Antes de entrar en el proceso, les voy a comentar cuáles son los elementos de los cuales quiero hablarle hoy. 4 elementos que, si quieren, lo anotan, ¿sí? Por ahí alguno va a decir, Edgardo está diciendo que anoten, porque por ahí no me gusta mucho que anoten, pero estaría bueno que lo anoten. Voy a hablar de valores, voy a hablar de emociones, voy a hablar de autoestima y de comunicación. Valores, emociones, autoestima y comunicación, que son para mí 4 elementos indispensables para ser lo que yo llamo padres e hijos conscientes, ¿sí? Conscientes, ¿sí? Que nos damos cuenta. Si bien hay padres, hay hijos, cuando los hijos son pequeñitos, luego crecen los hijos, y eso es, también vamos a hablar de eso, pero cuando somos pequeñitos, algo nos diferencia de nuestros padres. Todos estamos sujetos al mismo proceso de programación, ¿sí? Y esa programación repercute en nuestra neurología, vale decir, a cómo respondemos a la experiencia de vida, y obviamente cómo respondemos a esa experiencia con excelencia, con mediocridad o siendo nulos, va a impactar en nuestra calidad de vida, claramente. ¿Bien? Pero el niño no es consciente de eso. El niño actúa automáticamente. No es consciente de su comportamiento. En cambio, el adulto sí. Y es el adulto el que, al ser consciente, puede elegir aprender o no aprender, cómo potenciar eso que ha hecho consciente, cómo utilizarlo para tener una familia, un sistema, una sociedad más sana. La programación neurolingüística aborda esto no como un modelo, sino como un metamodelo. ¿Qué significa esto? La programación neurolingüística no es un modelo, es un metamodelo. Vale decir que el enfoque terapéutico tradicional de abordaje es, estoy hablando de esto de 30, 40 años atrás, esto por suerte ha cambiado, pero antes teníamos un modelo, ¿sí? No sé, el modelo de Carl Rogers, el modelo de la Gestalt, el de la psicología, el de la psicoterapia, y el cliente, ¿sí? Cada uno venía con su librito, este es mi modelo, decía uno, este es mi modelo, decía el otro, este es mi modelo, decía el otro, y traíamos al cliente y veíamos, a ver, ¿encaja en mi modelo? Y yo hacía que el cliente encaje en mi modelo de acuerdo a cuál era mi modelo de abordaje terapéutico. Eso a partir de la década del 70, que coincide con el nacimiento de la PNL, y que algo tuvo que ver con la PNL en esta transformación, la programación neurolingüística, es que a partir de entonces se dice, a ver, este es el cliente y la PNL propone un metamodelo que adecue cualquiera de los otros modelos al cliente, no al revés. Y si no hay ningún modelo que pueda ayudar al cliente, crear un modelo que lo pueda ayudar.
¿Se entiende esto? Por eso la PNL es un metamodelo, no un modelo. Porque colabora, se ayuda, interactúa con cualquier otra disciplina, con cualquier otro modelo terapéutico o el que sea. ¿Bien? Hecho esta introducción, voy a empezar hablando desde el primer elemento dentro de estos elementos que considero fundamentales para ser padres conscientes, que tienen que ver con los valores. Y para hablarles de valores, ¿qué son los valores? Es aquello que consideramos importante, vital, lo que nos mueve en la vida, por lo menos lo que nos da el primer empujón. Por eso dice, a ver, ¿qué es lo que te hace levantar o no todos los días de tu cama? ¿Sí? Ese está representado por valores. Y la mayoría de esos valores son inconscientes. Muchos de ellos son conscientes. O sea, yo me levanto porque para mí un valor importante es el trabajo. Yo me levanto todos los días porque para mí un valor importante es la familia. Por lo tanto, tengo que trabajar. Yo me levanto todos los días porque un valor importante para mí es el amor. Y para dar amor necesito, ¿sí?, pues, hacer cosas, prepararme, aprender, cuidar de otros y necesito levantarme. Por mis hijos, por mí mismo, por lo que sea. O sea, son valores. Pasa que la gran mayoría de esos valores se han forjado a una edad tan temprana por influencia de nuestros padres y de nuestro entorno cercano y no sabemos que están ahí. Sin embargo, respondemos a esos valores. Y hay algo transversal en todo lo que vamos a hablar, en los valores, en la comunicación, en la autoestima y en la comunicación. Hay un eje transversal, que esto se descubrió por allá por la década del 90. Cómo comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo nos valoramos, tiene que ver con un estudio científico que se estaba haciendo en la década del 90. Había científicos reunidos en Italia porque habían descubierto que había cierto tipo de neuronas. Hasta ahí se creía que todas las neuronas, o sea, que había neuronas, ¿cómo explicar? Que había un solo tipo de neuronas. Y luego se empezó a investigar que aparentemente había distintos tipos de neuronas. Algunas neuronas cognitivas, otras de comportamiento, otras de las emociones. Estaban estudiando eso con monitos. Llevaban a los monitos al laboratorio, le ponían unos electrodos, los conectaban a una computadora y estudiaban las reacciones de los monos ante distintos estímulos cognitivos, ¿sí?, emocionales, de aprendizaje, en fin, de comportamiento. Y para distinguir cada uno de esas neuronas, al conectarlos a los monitos a una computadora, la computadora emitía un pitido cada vez que se activaba una parte del cerebro del monito. Bien. Uno de los investigadores, en un momento sale de la sala donde estaban los monitos que estaban siendo en ese momento estudiados, y había como una sala de espera donde estaban los monitos que estaban esperando entrar a la sala, ¿sí? Como si fuesen que esperaban entrar al dentista, ¿no? Estaba el monito ahí, tal vez leyendo una revista, haciendo algo ahí, esperando que entrara a la sala. Pero ya estaba preparadito, con sus electrodos puestos y conectado a una computadora. Sale el investigador y se sirve una taza de café, o un vaso de agua, no sé. Y escucha, de espalda al monito, mientras se servía esa bebida, escucha ¡tip!, que era el pitido que emitía cuando el monito se movía. Qué raro, dice el investigador. Mira el monito que estaba ahí, el monito estaba quietito. No se movía. Qué raro. Será un error. Otra vez continúa con lo que está haciendo y ¡tip! Ah, ¿qué pasa? Mira la computadora, habrá un error, ¿qué será? Ve al monito y el monito quietito.
Qué raro, ¿por qué hace sonido si el mono está quieto? Y así repetidas veces. Y ahí se da cuenta, ahí descubren algo maravilloso que hasta el momento la ciencia no conocía, que hay un tipo de neuronas especiales que se llaman neuronas de espejo. Las neuronas espejo se activan no solamente cuando yo me muevo, sino cuando veo mover a otros, moverse a otros. ¿Sí? Por eso los hombres cuando vemos deporte nos transformamos, porque se activan las neuronas espejo, ¿sí? Y gritamos gol como si fuésemos el jugador que ha hecho el gol y nosotros no hemos hecho el gol, pero estamos ahí. ¿Sí? Por eso lloramos cuando vemos algo, una película, por eso nos reímos cuando otros se ríen. Y por eso los que dan charlas han descubierto que si le dicen a la gente que levante la mano, y la gente levanta la mano, se produce activan sus neuronas espejo y eso genera cierta conexión. Este descubrimiento de las neuronas espejos se sigue investigando y se llega a la conclusión que estas neuronas espejos son claves en el aprendizaje, especialmente en el aprendizaje inconsciente, que es el tipo de aprendizaje a través del cual aprendemos a hablar, aprendemos a reír, aprendemos a caminar y también aprendemos a amar, a odiar y a un montón de cosas más. Y así como el monito activó sus neuronas espejo viendo al investigador que se movía, también nosotros así aprendemos de nuestros padres, de nuestro entorno cercano, comportamientos, pero no solo comportamientos. Sin darnos cuenta vamos incorporando sus creencias y sus valores. E incluso, y lo más potente de todo, que incorporamos valores que ni siquiera sabemos que nuestros padres tenían porque lo hemos incorporado inconscientemente. Algunos sí me doy cuenta, que son los valores más conscientes, las creencias más conscientes. ¿Sí? Hay una diferencia entre valor y creencia. El valor es aquello que yo considero importante para mí, vital para mí. Por ejemplo, y hay distintos tipos de valores. Está el valor sobre lo que yo creo, el valor es lo que es importante para mí. Hay distintos tipos de creencias. ¿Sí? Las creencias es la generalización que establezco a partir de un valor. ¿Sí? Si yo, para mí, mi valor es amor, ¿sí? Yo establezco la generalización de que debo amar a todos. ¿Se entiende? Mi creencia es que debo amar a todos, que sea sostenido en el valor amor. Si mi valor es la paz, ¿sí? Voy a generar la creencia de que las personas no deben pelearse. Entonces, las creencias derivan de los valores. Por ejemplo, las creencias religiosas devienen del valor de creer que existe un Dios y que yo creo, ¿sí? A través de una creencia religiosa, política o deportiva o la que sea, ¿sí? Esa creencia sostiene mi valor. Y no es ni bueno ni malo. No hay manera de no tener valores y no tener creencias. ¿Sí? Hasta el que dice no creo en nada es una creencia. La creencia de que no cree en nada. Y el que dice, por ahí decimos, ese hombre no tiene valores. No, sí tiene valores. Lo que pasa es que tiene un valor que a mí no me gusta. Que es diferente. Ahora, ese no es el tema. El tema es, y lo decía Sandra al comienzo, cuán congruente me siento con ese valor. John Grinder, uno de los co-creadores de la PNL, dice, bueno, a ver, en lo único que yo creo es en aquello que me hace bien. Bien. Por lo tanto, si a una persona le hace bien creer en Dios, pues adelante. Si se siente congruente creyendo en Dios, pues adelante. Y si sostiene esa creencia en una religión que le hace bien y se siente congruente, pues adelante.
Y si no fuese así, no es un asunto mío, es un asunto de esa persona y de Dios en todo caso. La PNL está enfocada, ¿sí?, no en ver la paja en el ojo ajeno, sino en hacernos cargo de mis valores. Porque son, y hablando puntualmente de la familia, son los valores que van a modelar mis hijos. Entonces, en lugar de estar mirando para afuera, a ver qué religión, qué partido político, qué equipo tiene aquel, qué le gusta, qué no le gusta, pues hacerme cargo de mis valores. Esos valores son congruentes conmigo, son congruentes con lo que yo quiero para mí, para mi familia. ¿Se entiende esto? Por eso, alinear mis valores, obviamente a través de la PNL se puede hacer un proceso de alineación de valores, ¿sí?, en distintos contextos. Por ejemplo, en las empresas, normalmente las empresas no funcionan, o los equipos o las organizaciones, porque esos valores no están alineados. Los directivos quieren una cosa, los mandos medios quieren otra cosa, ¿sí?, y los que están más abajo en esa pirámide quieren otra cosa. ¿Sí? Y eso ocurre también en la familia. Cuando los valores de papá y mamá, incluso muchas veces no están alineados en la misma pareja. ¿Sí? Es más probable que nunca hayan escuchado hablar de esto. ¿Qué es esto de alinear valores? Y es muy importante, porque si no, a la corta o a la larga me va a generar una incongruencia. Y la incongruencia genera dolor. Y el ser humano busca alejarse del dolor. Y por eso que las parejas se separan. Porque no están alineados esos valores. Fíjense, alguien me llama: Edgardo, préstame tanto dinero. Y ya me pidió antes y no me devolvió. Pero por algún motivo, ¿sí?, por algún valor inconsciente, tal vez yo valoro mucho la amistad y sostengo la creencia que si el amigo necesita, ¿sí?, tengo que ayudarlo. Fíjense cómo la creencia está sosteniendo un valor. Entonces, y yo le digo sí. Terminé de decirle sí y ya estoy sufriendo porque sé que no me va a devolver. ¿Les ha pasado algo así o algo parecido? Querían decir no y dijeron sí, no, a lo mejor con dinero, con otras cosas. Vamos a ver esa película, ay sí, y yo no quiero saber nada de ver esa película, no me gusta esa película. Pero como tengo la creencia que los amigos son amigos y hay que ir con el amigo, me genera incongruencia. Y las incongruencias más grandes generan dolor. Porque eso que siento, estoy hablando de algo hasta trivial, potencienlo a eso, a otros aspectos, a la familia, la incongruencia duele y se siente en el cuerpo. Ese malestar de no sentirme congruente duele. Y repetido en el tiempo enferma. Y yo busco solucionarlo. Y si no encuentro el modelo para solucionarlo, busco alejarme. Y ahí se rompen las familias. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende la importancia de los valores? ¿Sí? Una de las cosas con las que trabaja la PNL a un nivel más avanzado es en ayudar a las personas, a las organizaciones, a los equipos, a alinear esos valores en aquellas áreas donde quiere tener los valores alineados. Por ejemplo, en la familia, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Bien? Fíjese todo lo que derivó de un monito que estaba sentado viendo un monitor. ¿Bien? Y esos valores, ¿sí?, esas creencias que derivan en comportamiento, las modelamos especialmente entre los 0 y los 7 años de nuestros papás, de manera inconsciente. ¿Bien? Y esos valores derivan en emociones. ¿Por qué? Porque yo, en base a este valor, genero una creencia que no es mía, es de mi papá, es de mi cultura, es de mi entorno, no es mío. Nosotros no nacemos con creencias. ¿Sí? De hecho, si hubiésemos nacido en China, en Egipto, en Australia, Nueva Zelanda o en Alaska, tendremos creencias religiosas, sociales, culturales, deportivas, políticas diferentes. O sea que eso que yo creo que es mío, no es mío. Ya lo decía Jam, y lo repito, nacimos originales, sin creencias, y nos volvemos copia. Lo que creemos que soy, no soy, creo que soy. Y no está ni bien ni mal.
porque las creencias nos permiten también sobrevivir. Si no tuviésemos creencia, imagínense no creer en nada. ¿Para qué vivo si no creo en nada? ¿Para qué construyo una familia si no creo en nada? ¿Sí? Entonces eso genera emociones. Bien. Entonces, o gestiono los valores o luego gestiono las emociones que derivan de esos valores. A mí me gusta tal cosa y a mi hijo le gusta otra cosa. Yo no quiero que estén viendo jueguitos, pero mi hijo ama a jugar jueguitos. Yo no quiero que esté con ese celular todo el día, pero él, si le quito el celular, se quiere matar. Y literalmente, muchos adolescentes, ¿sí?, se han incluso suicidado al ser castigados de no permitírsele utilizar su dispositivo móvil. Que desde nuestras creencias, de nuestra generación, no podemos llegar a entender ese constructo de creencia que lleva a muchos adolescentes a creer que ese dispositivo es parte de su ser, como si fuese una extensión de su brazo. Y que si le quito eso, le quito una parte de él. Cosa que no es real, pero en su paradigma sí tiene todo el sentido. Ser padres conscientes implica darnos cuenta de eso. Y cuando ya dejamos de ser hijos pequeñitos, ¿sí?, y podemos ya ser hombres, que seguimos siendo hijos, nada más que con padres más grandes, también nos va a llevar a ser hijos conscientes de que nuestros padres hicieron lo que hicieron porque no tenían otras opciones dentro de su sistema de creencia. Y nos va a volver hijos más compasivos y más conscientes y dejar de utilizar una de las palabras que más se utilizan hoy en el mundo: me hizo, me dijo, me tal cosa.